Hola, soy Constantino de Miguel, bienvenido a Desde mi punto de vista, un canal que tiene por vocación combatir la propaganda y la desinformación. Me dirijo al mundo hispano con temas de actualidad económica, política, tendencias, análisis que hago con mucho esfuerzo y que te quiero brindar desde aquí. Bienvenido. Pues sí, todos soportan una serie de problemas que son curiosamente compartidos, son los mismos problemas: precariedad económica, subdesarrollo, inseguridad, narcotráfico, toda una serie de problemas relacionados con la dependencia de estos países respecto a los centros de poder, no tanto geopolíticos como oligarquías financieras que dominan estos países, que nominalmente son países independientes, tienen todos los atributos de países soberanos, pero en realidad ellos están un poco a remolque del resto del mundo y tienen problemas comunes que deberían ser abordados de forma común. Es decir, que si el narcotráfico es un problema que causa gran inseguridad en el Ecuador, por ejemplo, pues de poco sirve el combatir el narcotráfico en Ecuador si no vemos lo que pasa al otro lado de la frontera en Colombia, donde se produce la cocaína, o en Perú o en Bolivia. Todos los problemas están curiosamente, interrelacionados, no conocen fronteras, pero la forma de abordar, de solucionar estos problemas es de manera estatal, nacional, dentro de tus fronteras. Y son problemas que, como digo, trascienden las fronteras. Entonces, eso es lo que hay que empezar a pensar por parte de las élites que gobiernan, de derecha o de izquierda, de que es necesario un enfoque continental para solucionar esos problemas. Y en cambio lo que hacen muchos es a ver qué piensa el embajador de Estados Unidos, qué nos dirá el embajador de China. Antiguamente era, ¿y el señor que representa a Inglaterra qué diría? ¿Qué haría? Eso demuestra la gran dependencia, la subordinación que tienen estos países respecto a poderes que son externos a estos países. Y entonces, pues Ecuador no se habla con Colombia, ni con Perú, ni con Chile, más allá de una serie de cumbres que son puro postureo, como se dice en España, es decir, se reúnen para soltar grandes discursos muy elocuentes, pero completamente carentes de sentido. No hay un esfuerzo para desarrollar políticas comunes para abordar esos problemas que, como dije, son básicamente el subdesarrollo, la precariedad económica, la dependencia del exterior, el narcotráfico y la inseguridad. Por no hablar del hecho de que también a nivel monetario, a nivel económico, pues no son países verdaderamente soberanos. Me gusta mucho abordar esto porque, claro, ahí tenemos que mirar hacia atrás, buscar las claves en la historia misma de estos países. Y los problemas de dependencia y de subdesarrollo tienen que ver, no como dice el Premio Nobel de Economía, con el hecho de que España estuvo allí y entonces impuso un sistema de explotación que ha sido el causante de una cierta subordinación que tienen estos países. Me parece algo completamente absurdo. Lo que sucedió fue más bien que esos países que conocieron la mayor prosperidad del planeta entero, se vivía mejor en México y en Lima y en Quito que en Berlín o en París, por supuesto que en Madrid. Esto a finales del siglo XVIII, y esto no lo digo yo, lo decía el señor Alexander von Humboldt, un alemán que se paseó por esa zona a finales del siglo XVIII. O la expedición que recorrió el Ecuador, una expedición franco-española. Entonces todo ese mundo, que obviamente no era perfecto, pero que se había logrado un equilibrio
en muchos sentidos y sin duda una prosperidad, y no para una casta europea, sino para la mayor parte de la población, y no solamente a nivel de alimentos, a nivel de, digamos, un estilo de vida pues igual que, o mejor que el que había en Europa, sino educación, cultura, también salud, hospitales, universidades, escuelas, infraestructura y sobre todo un gran comercio que había en un territorio enorme. Comercio, una sola moneda, todo ese mundo saltó por los aires. Todo aquello se redujo a 19 países, 19 repúblicas, que durante 200 años han demostrado que no son capaces ni siquiera de alimentar a sus pueblos, de tener luz eléctrica, de realmente lograr unos estándares en educación, en tecnología. No, porque son estados fallidos desde esa época de las independencias, que fue un proceso claramente gestado por Inglaterra, por la masonería, cooptando a una serie de jóvenes, eran todos jóvenes, los llamados próceres o libertadores, gentes que además eran españoles, eran criollos, no eran indígenas, no eran mestizos, no eran negros, eran españoles. Ellos fueron los que se independizaron. Puedo entender que liberarse de un régimen absolutista era lo que había que hacer. Lo triste es que aquello saltara por los aires en 19 estados, en lugar de Brasil. Ahí tienen a Brasil, que es un gran estado. Bueno, y 19 paisitos, republiquitas, inoperantes, que juntas suman mucho, pero separadamente, pues no le puede decir el Ecuador a China, mira, te voy a vender el camarón, estas son mis condiciones. No, China se lo comprará el camarón al precio que China diga. Y esto a nivel comercial, a nivel de muchas cosas, vemos pues ese retraso que hay, esa falta de cooperación. Entonces hay que decir que esa élite que se independizó, esa élite criolla, en lugar de sentar las bases, como por ejemplo en Estados Unidos, de un desarrollo a todos los niveles, con una constitución verdaderamente que se aplique y que tenga pues un equilibrio en los poderes, y que haya una seguridad jurídica que garantice los contratos, los negocios, la propiedad privada, y que verdaderamente haya un diseño de país. No, aquello no se diseñó. ¿Por qué? Porque fue una auténtica improvisación de una serie de aprovechados, una élite de, como dicen en algunas zonas, de pelucones, sí, de gente que empezó a considerar esos países como su finca personal. Sin más, empezaron a hacer y deshacer, pues haciendo redactar una serie de leyes, de códigos, que están muy bellamente redactados, pero que son papel mojado, y que se retuercen a gusto del consumidor, que suele ser pues ese poderoso oligarca, esas familias que hace 200 años se quedaron con todo y anularon aquellas leyes que protegían precisamente a los indígenas, a las comunidades y a sus tierras comunales. Y bueno, ellos se quedaron con todo, empezaron a escriturar las tierras a su favor, empezaron a hacer ellos las leyes y montaron instituciones que son realmente de pacotilla, instituciones que no velan por el bien común, sino por los intereses de esa clase. Esta situación, pues, hay que reformarla, o de lo contrario, pues bueno, seguiremos en esa dependencia eterna de poderes mucho más importantes, potencias económicas y sobre todo oligarquías financieras. Y bien, queridos amigos, muchísimas gracias por las reacciones, comentarios y críticas. Son más que bienvenidos estos escritos que me brindan aquí en YouTube, pero también en Telegram, porque estamos en varias redes sociales. En Telegram la conversación continúa. El enlace para ir a Telegram lo tienen aquí en la descripción.